¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo han estado? Rico el sol que apareció en esta mañana y esto nos recuerda cómo vino la alegría a nuestros corazones y a nuestra vida, ¿verdad? Cuando nosotros aceptamos la salvación en Cristo. Yo me sentía como que acababa de descubrir un enorme tesoro que quisiera compartirlo con todo el mundo. Claro, cuando uno es recién convertido no entiende que todo esto es obra del Espíritu Santo que hace poco a poco en cada persona, quebrantándola, buscándola. Pues ya Dios me había quebrantado a mí y yo ya estaba deseoso de conocerlo, que cuando ya lo conocí, yo decía, es que este es un tesoro, porque esto es algo que todo mundo necesita conocer. Esta es la clave de la vida, el sentido de la vida. Así de claro fue para mí. Y quería que fuera para las demás personas, pero tenía que aprender que todo esto es un proceso de oración y orar por los que amamos para que también sean abiertos sus ojos, así como Dios abrió los nuestros y puedan conocerlo. Y hoy precisamente vamos a hablar un poco de esto, cómo es que una iglesia puede crecer. Y el patrón que vemos para un crecimiento correcto de la iglesia no se encuentra en las estrategias empresariales del mundo, que hay muchas iglesias que tienen este propósito de hacer estrategias empresariales. En una ocasión vi un anuncio, un rótulo sobre el periférico que decía Iglesia fulana de tal, una iglesia con visión empresarial. Y esto no tiene nada que ver con el mundo ni con las empresas del mundo, ¿verdad? Pero muchas han tratado de meter ese diseño y pues claro que han tenido éxito en apariencia por la cantidad de gente que va, pero fracaso en cuanto a la espiritualidad, a la eficacia espiritual para la salvación en la gente. Claro que cuando tú buscas una gran cantidad de gente, pues entonces yo le digo a las personas, nada más haz una oración y ya no te preocupes. Tú puedes seguir haciendo de tu vida lo que quieras, tú ven para acá y acá vas a ser edificado y no te preocupes si sigues pecando, no te preocupes si sigues drogándote, no te preocupes si sigues tomando, tú nomás ven, ya estás salvado por fe, etcétera. Entonces sacrificas la santidad de Dios y tienes una iglesia sin vida, una iglesia muerta. La iglesia, recordemos que es la vida del Espíritu en todos los creyentes que se congregan. Esa es una iglesia. Y esto lo tenemos cuando inició la iglesia allá en Pentecostés, de lo cual vamos a platicar ahora, pero antes vamos a ponernos en las manos del Señor para que nos pueda guiar en lo que vamos a platicar en esta mañana. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana, la disposición que has puesto en nuestros corazones para edificarnos en ti. Agradecemos que cada enseñanza nos la dejaste escrita, Señor, y que si queremos tener éxito en nuestra vida cristiana y como iglesia, pues también tenemos que seguir tus principios que están claramente escritos ahí. Así es que te pedimos que tú puedas enseñarnos y guardar estas enseñanzas claramente en nuestros corazones, para darnos cuenta que tú nos llamaste no nada más para ser creyentes y vivir de una manera solitaria nuestro cristianismo, sino que también nos diste una iglesia que es la extensión de nuestra propia familia, nuestra familia extendida en la vida espiritual. Te pedimos que tú nos guíes en esta mañana a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a leer en el capítulo 4 de Hechos, en los versículos del 31 al 33. Ahí sí pueden dejar apartadas sus Biblias, que es lo que vamos a estar platicando en esta mañana. Entonces, repito, Hechos capítulo 4, versículos 31 al 33, y dice lo siguiente. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Recordemos que esto ocurrió cuando Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio. Cuando la iglesia estaba empezando en esa época, encontramos que Pedro llega con Juan al templo, a la puerta de la Hermosa, y había un mendigo que se sentaba ahí
de ya 40 años y era cojo de nacimiento. Y entonces, fijando sobre él los ojos, este hombre pensaba que les iba a dar alguna propina, mejor dicho, alguna limosna, y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y luego le dice, y ahí empezó el tipo de sanidad que Dios otorga a los creyentes, cuando el creyente tiene claramente el enfoque de para qué quiere la salud. Entonces le dijo, en el nombre de Jesucristo, levántate sobre tus pies. No le dijo en mi nombre ni en el nombre de Juan. Le dijo, en el nombre del Señor Jesucristo, levántate sobre sus pies. Y en ese momento se levantó, habiendo sido cojo de nacimiento y ya teniendo 40 años. Bueno, las personas que hemos sido enyesadas por alguna razón de algún pie, sabemos que de repente te quitan el yeso y tú piensas que no te soldó el hueso y que sigues mal porque te cuesta trabajo, te duele al apoyarlo, etc. Este hombre desde nacimiento era cojo. Y a los 40 años se pone sobre sus pies y no solamente camina, sino hasta brincaba, ¿verdad? Un verdadero milagro. Todo lo que Dios hizo en ese momento le restauró completamente, quizá le dio piernas nuevas, pero él brincó. Fue un milagro completamente evidente. Y a través de esto empezaron a dar testimonio del poder de Jesucristo. Y Pedro los enfrentó. Pero ahora tenía Pedro el Espíritu Santo y con valor daba testimonio del Señor. Y recordemos que acababa de venir el Espíritu sobre ellos y empezaron a dar testimonio del Señor. Y entonces ellos en ese momento empiezan a enfrentar ya con valor a las autoridades religiosas y les decían, ustedes mataron al justo. Estaba determinado que padeciera todo esto, pero ustedes mataron al justo. Y luego les decían, estos quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Pues claro, ellos habían sido los culpables, pero ahora lo hicieron por ignorancia. Ahora, en él solamente hay salvación. En todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y ahí empezaron a compartir el mensaje del Evangelio y mucha gente se estaba añadiendo a las iglesias. Luego los agarran, les dicen que no hablan en nombre de Jesús, los azotaban y ellos salían gozosos de ser tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y entonces vemos que estaban congregados y se regocijaron y le dijeron al Señor, por favor, Señor, síguenos llenando de valor. Fíjense muy bien, podían haberle dicho, Señor, por favor, líbranos de esta persecución. Líbranos de que nos vuelvan a agarrar y nos vuelvan a azotar. Podían haberlo pedido, pero no lo pidieron. Le dijeron, Señor, danos valor y sigue desarrollando tus señales a través de nosotros para que la gente se convierta y crea. Y entonces el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y entonces había una unidad entre todos ellos. Estaba surgiendo la iglesia. De 120 creyentes que eran en un principio, llegaron a 10 millones de creyentes aproximadamente en el transcurso de un siglo. Y ellos eran personas que contaban con pocos recursos. ¿Qué hubieran hecho si hubieran contado con nuestras redes sociales, de Facebook, de YouTube? Pues yo creo que no mucho porque los hubieran clausurado, los hubieran censurado. Pero aún así, si hubieran tenido estos medios, hubieran llenado el mundo con el Evangelio. Ellos fueron más eficaces en lo que hicieron que nosotros. Pero tenemos ahí la clave si queremos ser eficaces en nuestro servicio a Dios, como creyentes y como iglesia. Y hay que entender que era una iglesia que oraba primero que nada. Dice el versículo 31, vamos a leerlo nuevamente. Ahí vamos a estar estudiando para los que acaban de llegar, el capítulo 4, versículos 31 al 33. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es que ellos oraban? Ellos sabían acerca de la oración. Ellos anduvieron con el Señor Jesucristo. Y ellos conocían que el Señor les había dicho, si tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes podrían decir a este cerro, a este monte, échate en el mar y se arrojaría. Es como diríamos,
una figura de lenguaje, ¿sí? Donde les decía a través de una exageración lo que significaba la fe. Y la fe es confianza en Dios. Y luego les dijo en Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Ahora, esto para una persona que no tiene relación con Dios es lo que han mal usado en muchos grupos religiosos para decir, tú puedes declarar a Dios y Dios se va a comprometer a darte lo que tú quieras y puedes pedirle por tu casa en la zona más elegante de Guatemala y puedes pedirle que tenga un pequeño jardincito como del tamaño de un club de golf o etcétera, etcétera, ¿verdad? Para que pidas para ti, para tu engrandecimiento. Ese es un completo error y únicamente manifiestan su ignorancia en cuanto a la palabra de Dios, porque no la leen. Todo creyente debe estar comprometido con Dios y su palabra. Cuando Pablo les dice en 1 Corintios, y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Los encomendó a Dios y a la palabra de su gracia, la Biblia. Todo creyente, si no quiere ser engañado, debe leer la Biblia y conocerla de principio a fin. Porque si no, entonces va a llegar alguno y te va a manejar 2 o 3 versículos mal usados para tratarte de transmitir sus propios caprichos o ideas personales y confundir a la gente, y te van a confundir a ti. Pero si tú ya conoces la palabra de Dios, a mí me pasa que de repente estoy escuchando a tal o cual predicador o a tal o cual maestro de la Biblia o teólogo y me doy cuenta y digo, no, aquí le falla porque no está en conexión con este y otro, tal otro versículo, etcétera. Pero ya es la palabra la que me permite discernir. Y eso es lo que nos va a permitir discernir para no ser engañados también nosotros. Entonces vemos a esta iglesia, que era una iglesia que oraba, y era una iglesia que había nacido a través de una reunión de oración de 10 días. A veces nosotros tenemos reuniones de oración y hay personas que se quejan porque oramos más de 1 hora. Hay personas que me han dicho, yo nada más voy a poder de tal a tal hora. Y estos oraban, 10 días estaban orando y ahí fue que nació esta iglesia y todos, tanto hombres como mujeres, estaban orando de manera unánime. O sea, no significa que las mujeres estaban haciendo la cena o algo por el estilo, o los hombres de repente descansaban. Estaban todos unánimes. Habían visto al Señor Jesús resucitado. Y ahora estaban esperando las instrucciones del Señor. Ahora, ¿qué sigue, Señor? Y Dios poco a poco fue llevando sus planes en cada uno de ellos y desarrollando el crecimiento de la iglesia. Pero era una iglesia que oraba. Ahora, ¿tú crees en la oración? Nosotros podemos medir qué tanto creemos en la oración y es muy sencillo, a través de ver cuánto oramos cada día. Si sacamos una cuenta y nuestra oración es muy pequeña, es que creemos muy poco en la oración. Sin embargo, es nuestra arma mortífera, nuestra arma eficaz en la vida como creyentes, para podernos defender contra nuestros grandes enemigos, que es mi propia carne, mi propia naturaleza caída, que es el diablo, que me está incitando constantemente al mal y al pecado, y que es el mundo que me rodea, que habla completamente de una vida sin Dios. No te aconsejen nada que creas en Dios, etcétera, ¿no? Siempre han tenido intereses que son totalmente monetarios, de algunas personas que quieren controlar el mundo. Siempre ha existido esto, siempre. Estos son los enemigos que puedo vencer a través de la oración, pero orando conforme a la palabra de Dios. Ahí encuentro todas las directrices que necesito. Vemos que Dios le decía a través de Pablo, ahí en 1 Tesalonicenses 5, les decía, orad sin cesar. Del 16 en adelante tenemos instrucciones que les dejó a los creyentes, pero ahí vemos que les dice orad sin cesar. Significa que debemos orar en cualquier circunstancia que nos encontremos. ¿Por qué? Porque todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Pero para qué? Bueno, para la transformación de mi vida, haciéndome cada vez más semejante a Cristo. Para alcanzar al mundo que vive sin Dios, porque su gran necesidad de todo ser viviente es conocer la salvación en Cristo Jesús. Para eso estaba surgiendo esta iglesia. Por eso es que Dios dejó esa iglesia y nos deja a nosotros como creyentes.
Ponte a pensar. ¿No sería demasiado cruel dejarnos en un mundo a seguir padeciendo de todas las calamidades que tiene este mundo caído con gente caída? La raíz de todos nuestros problemas es por eso, porque vivimos en un mundo caído con gente caída. Todo mundo tiene problemas a causa del pecado. Entonces, si el propósito no fuera para que otros conocieran a Cristo a través de nuestras vidas, Dios nos hubiera llevado a su presencia desde el momento en que nos convertimos. De hecho, eso es lo que más anhelaba el apóstol Pablo, ¿verdad? Él decía, yo quisiera partir y estar con Cristo, lo cual para mí sería muchísimo mejor, pero si estar en la carne es por ustedes, por mi nación, para que se conviertan a Cristo, por la gente gentil, o sea, los gentiles eran los no judíos, que era el ministerio que Dios le dio a Pablo, para que se conviertan a Cristo. Cada vez que iba a las misiones, y esto lo encontramos ya del 10, 11, 12, 13, 14, 15 capítulos del libro de Hechos, cómo el viaje misionero de Pablo llegaba primero a predicarles a los judíos en las sinagogas, y luego los temerosos de Dios, que eran gentiles que querían seguir escuchando la palabra de Dios a través de las sinagogas, se les conocían como temerosos de Dios porque no se querían convertir al judaísmo, porque no querían pasar por el trago amargo de la circuncisión, ¿verdad? Entonces se los consideraban como los temerosos de Dios. Y de repente cuando ellos se enfrentaban a Pablo y no se querían convertir, entonces ellos le decían, a la verdad a ustedes fue dado este evangelio primeramente, pero dado que ustedes no lo quieren recibir, nos volvemos a los gentiles, porque Dios dijo que era para que fuera la salvación hasta lo postrero de la tierra, a todo el mundo, gentiles y judíos. Y entonces, claro, los temerosos de Dios, que eran gentiles, se regocijaban en esos momentos y entonces se constituían en verdaderos misioneros predicando el evangelio a toda la gente. Tanto que en uno de esos lugares llega al sábado siguiente a la sinagoga y se había concentrado en este lugar casi toda la ciudad. Y entonces se pusieron celosos los judíos y empezaron a contradecir a todo lo que decían Pablo y Bernabé. Y la gente se seguía convirtiendo. Pero era una iglesia que se mantenía en esa oración. ¿Y qué pedían? No que los libraran de la persecución, sino que los fortaleciera, les diera el valor para seguir testificando, les diera sabiduría para presentarles el evangelio. Esto era lo que había en sus corazones. ¿Qué es lo que pedimos a Dios para que nos libre de esta pandemia? ¿Con qué propósito? ¿Para vivir nuestros propios planes? Eso en el creyente cada vez está más desaparecido. El creyente cada vez más vive para los planes de Dios. Sí, ocupando las cosas que Dios te da. Tu trabajo para dar un buen testimonio del Señor. O en tu universidad para dar buen testimonio ante tus compañeros en Cristo con el propósito de ganarlos para Cristo. Todo cambia. Mis planes cambiaron y ahora los planes de mi vida, el anhelo de mi vida es hacer la voluntad de Dios. Y entonces para esto oro. Para esto le pido a Dios que quebrante a estas personas, que me dé sabiduría para hablarles, que guarde mi testimonio para que puedan ver a Jesús en mi vida y ellos quieran también seguir estos pasos. Era una iglesia que oraba y todos oraban de manera unánime, hombres y mujeres. Leamos lo que dice en el libro de Hechos también, en el capítulo 1, en el versículo 14. Vamos a leerlo. Dice lo siguiente: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseveraban unánimes en oración. O sea que significa que estaban orando y orando y orando. ¿Por qué hay que estar perseverando? Bueno, Dios nos dice que hay que permanecer en oración porque esto desarrolla también nuestra confianza y manifiesta nuestra dependencia de Dios. Recordamos un caso donde una mujer llegaba constantemente, comenta el Señor Jesús, a decirle a un juez injusto, por favor, hazme justicia contra mi adversario. Y como constantemente iba y le pedía lo mismo y lo mismo, este juez dijo, aunque soy injusto, con tal de que esta mujer no acabe con mi paciencia, le voy a dar solución a su problema. Y Jesús dice, esto hace un juez injusto, imagínese que no hará Dios con sus hijos que claman a Él día y noche.
De cierto os digo que les va a contestar. Sí, nosotros estamos clamándole a Dios por todo esto. Y nuestra oración correcta sería pedirle, Señor, por favor, que con esta pandemia, los corazones que no te conocen, haz que volteen a ti y guíanos a esos corazones preparados por ti para que escuchen. Danos la gracia de poderlos alcanzar para la eternidad de sus almas, para la salvación de sus almas. Esto es lo que Dios nos dice, hay que permanecer. A veces nosotros quisiéramos que a través de una oración de inmediato ya tuviéramos la respuesta. Esto lo quisiéramos ver con nuestros hijos o lo quisiéramos ver con los seres que nosotros amamos. Pero no es así. En muchas ocasiones hay que permanecer orando. En otras ocasiones hasta que mueras. Y muchas veces cuando mueres ni siquiera viste la respuesta a esa oración. Y he oído de casos donde las personas después de muertos se supo de la salvación de personas por las cuales él había orado, que se convirtieron después, algunos hasta en el velorio. Claro que Dios atiende nuestra oración. Y atiende nuestra oración cuando oramos, clave, conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14, ¿no? Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, eso es lo que hay que mantener en nuestras oraciones. Es conforme a la voluntad de Dios, tenlo por seguro, Él te va a dar la respuesta. Él te va a dar la respuesta. Yo recuerdo que estaba yo en mi vida cristiana, en mis inicios, y le decía a Dios, ¿cómo me gustaría tener un trabajo del cual yo pudiera ser el dueño de mi tiempo para poder dedicar mi tiempo a ti y entonces poder manejar mis horarios con el propósito de trabajar para ti? Y a la vuelta de un año yo ya estaba trabajando como independiente. Dios escucha tu oración y cuando es conforme a la voluntad de Dios, tenlo por seguro, Él da la respuesta. Y así podría mencionarte otros casos que nos llenan de gozo, porque ves que la palabra de Dios es verdad y que Dios cumple sus promesas. Por eso ellos hacían oración día y noche sin cesar, estaban unánimes orando. Y cuando estaban ellos orando, el lugar en que estaban congregados tembló, ¿y qué dice? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea que el que ellos permanecieran en la oración les permitió vivir llenos del Espíritu Santo. Ahora, hemos comentado qué es vivir lleno del Espíritu Santo y no es difícil. No hay que contristarlo y no hay que apagarlo. No hay que contristarlo de acuerdo a Efesios 4:31, no hay que apagarlo de acuerdo a 1 de Tesalonicenses 5, creo que es del 18-19. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y nosotros vemos por el contexto que está cada uno de estos versículos, que lo contristamos cuando nosotros cometemos pecados de cosas que no hay que hacer, y lo apagamos cuando no hacemos cosas que sí debemos hacer. Por ejemplo, orar sin cesar, como por ejemplo dar gracias en todo, eso es lo que está en el contexto de este versículo. Entonces, simplemente cuidando estas cosas. Ahora, si caemos en algún pecado de estos, pues confesárselo a Dios. Perdóname, Señor, porque mi vida ha estado cargada de amarguras, de quejas, de enojos, etc. Pide perdón y vuelve a vivir en la llenura del Espíritu Santo. Y de igual manera, el estar lleno del Espíritu Santo significa también tu conciencia en cada momento de la presencia de Dios en tu vida. Cuando nosotros nos convertimos, entró el Espíritu Santo a morar en nuestros corazones. Esto es un hecho. El que seas consciente de esto te permite vivir lleno del Espíritu. Él lo llena todo. Él hizo la creación, en Él vivimos y nos movemos y somos, dice en Hechos, versículos 17-26. Y también vemos que Él es quien sustenta todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. También lo leemos en Hebreos capítulo 1, los primeros versículos. Y entonces Él sustenta su creación, Él está presente y Él es la vida. Y porque Él es la vida es que podemos tener vida. Entonces, ser consciente de que Él está en todo lugar y que está en mi corazón. En todo momento estoy viviendo lleno del Espíritu. Y ellos fueron llenos del Espíritu. ¿Y a dónde te lleva esta llenura del Espíritu? A estar gozosos compartiendo el Evangelio y la palabra de Dios. Llenándote de la palabra de Dios y compartiendo esa palabra de Dios. Pero qué hermoso que ellos pudieron vivir llenos del Espíritu. Y mira cómo estaban a tal grado de compenetrados en la obra del Señor,
que de repente Herodes toma preso a Jacobo, el hermano de Juan, y lo mata a espada. Y cuando vio que esto le había agradado a los judíos, y él quería tener una buena relación con los judíos, porque parte de lo que él tenía a su cargo era precisamente la nación de los judíos, entonces tomó preso a Pedro y lo mete a la cárcel. Y como ya habían tenido ciertas experiencias con estos apóstoles, de un poder que lo creían, pero en muchas cosas también dudaban, porque nunca se había visto esto. Imagínate que llegan a meter a la cárcel primero a Pedro y a Juan. Y entonces los iban a juzgar, el concilio le iba a hacer preguntas, etcétera, pero llega el ángel enviado por Dios y los libera de la cárcel. Y les dijo, vayan y sigan predicando en el templo. Y se encuentran predicando en el templo. Entonces cuando llega el concilio les dicen, traigan a Pedro y a Juan, por favor, que está en la cárcel. Llegan y dicen, pues a la verdad la cárcel la encontramos cerrada y asegurada y todo, pero no estaban ellos. Y llega otra persona y les dice, están predicando ahí en el templo. Oye, de repente, así es el hombre, ¿verdad? Como que te bloqueas. Porque cuando esto no está de acuerdo a tus propósitos y planes, no los quieres creer. Entonces te bloqueas tu mente. Y no quieres ver los milagros de Dios y el poder de Dios. Entonces dijeron, tráiganlos. Y como si no hubiera pasado nada, ¿verdad? Entonces acá Herodes le puso 4 grupos de 4 soldados a la custodia de un solo hombre, ¿sí? 16 soldados para una persona. Y entonces él está metido, encadenado, suponemos que a algún lugar o a un par de soldados. ¿Y la iglesia qué hizo? Como supieron que habían traspasado con espada a Jacobo y lo habían matado, decían, este hombre los va a matar. Y era lo que quería Herodes. Al día siguiente lo iba a hacer. Y la iglesia hacía sin cesar oración por él. Creían que el único que los podía liberar era Dios. Como humanos, claro, quizá hubiéramos dicho, no, pues agarramos unas espadas y nos levantamos contra ellos a palazos y a incendiar la cárcel y a ver qué gran tumulto les hacemos para que lo suelten, ¿verdad? No. Hacían oración sin cesar por él. Señor, tú has mostrado tu poder, tú ya los liberaste una vez, lo puedes volver a liberar otra vez. Señor, protégelo, queremos empezar a testificar y lo hemos hecho a muchas personas y muchos se han convertido a ti y muchos necesitan seguir escuchando, que vean tu poder, Señor. Y entonces se aparece un ángel, ilumina toda la prisión y se le cayeron las cadenas, ¿sí? Y entonces empiezan a pasar por una guardia y otra guardia, y él pensaba que estaba soñando y de repente la puerta principal de hierro se les abre. Él sale y de repente el ángel se le va. Y cuando él reacciona, ahora entiendo que Dios ha enviado su ángel para librarme de lo que Herodes y el pueblo de los judíos quería hacerme. Llega corriendo, busca, yo pienso, el lugar más cercano y toca la puerta de la mamá de Marcos. Y cuando toca la puerta, Rode, que era una persona que estaba entre ellos, llega a preguntar quién es y le dice, soy Pedro. Y le dice, ábreme. Entonces ella de gozo no abrió. Y va y les dice, ¿quién creen que está tocando la puerta? ¿Quién? Pedro. No puede ser. Sí es Pedro. No, ha de ser su ángel. No, y como él insistía en tocar, pues claro, fueron a abrirle y cuando le abren, todos se quedaron atónitos. ¿Cómo es posible con 4 grupos de 4 soldados y que tú te hayas podido escapar? Y entonces les declara el milagro que Dios había hecho. Esa es la vida del cristianismo. Es una vida de constantes milagros, operando Dios en la vida de cada creyente. Milagros para transformarte, milagros para que a través de tu vida impactes a otros corazones, milagros de que eso que te carga, de que no puedes ver a un incrédulo sin quererle compartir. Son los milagros de la transformación, haciéndonos Dios semejantes a Él. Verdaderos milagros. ¿Cómo es posible que antes que
eras una persona que le encantaba estar con los amigos, en los tragos y demás. Ahora no te importó dejar esos amigos, no te importó dejar los tragos con tal de ahora servir a Cristo. Es una transformación de Dios. Y así te podría hablar de testimonios de personas que han sido liberadas del alcohol, de las drogas, del homosexualismo, de la violencia, etcétera, etcétera. Pero es poder de Dios transformando cada corazón. O dicho de otra manera, permítanme ser muy enfático en esto. Si Dios no cambia a una persona, no existe poder alguno que le pueda cambiar. Y claro que Dios es poderoso para cambiar a cualquier persona que quiere rendir su voluntad a Él. Ahí está tu libre albedrío. Nunca va a violar tu libre albedrío. Nunca tuvo en mente hacer de nosotros robots o autómatas, no. Nos dio un libre albedrío. Y esto es lo que establece esa relación de amor. Conquistó mi voluntad al ver lo que Él hizo en la cruz por mí. Yo merecía ese castigo, yo merecía el infierno eterno. Y lo hizo por mí, para salvarme. Y esto seduce mi corazón y me lleva a sus pies para ahora querer hacer su voluntad. Esa es la transformación que Él va obrando en cada hijo suyo. Y la iglesia oró y Pedro fue librado. Y oraron con tal fe que los hizo intrépidos. Y de repente ya no nada más ahí, estaban predicando en todos los lugares. Claro, Pedro se tuvo que recluir por un tiempo mientras pasaba todo lo que había pasado con Herodes, que se enojó al ver que se les había escapado. Y había una ley que un tal Justiciano había impuesto en Roma que decía que toda aquella persona que se le escapaba a un soldado, ese soldado tenía que pagar la pena que estaba establecida para esa persona. Y como lo que querían era matar a Pedro, él mandó matar a todos estos soldados. Y uno podría decir, ay, pero qué cruel Dios, ¿no? Que prefirió que mataran a 16 soldados en lugar de que mataran a Pedro. No. Él también les dio su oportunidad a esos 16 soldados. No sabemos si estuvieron en la escena del Calvario, de la crucifixión. Ahí hubo soldados que se convirtieron, que vieron esa escena. No sabemos qué habrá pasado, pero les dio su oportunidad. Por supuesto que se las dio. Y Dios quería seguir usando a Pedro. Y en los planes de Dios encajaba Pedro para seguir predicando el Evangelio. Pero alguien que está determinado a vivir en la incredulidad y apartado de Dios no encaja en los planes de Dios. Si estas personas no vienen a los pies de Cristo, no encajan en los planes de Dios. Si estas personas están determinadas a rechazar el Evangelio de Jesucristo, no encajan en los planes de Dios. Y entonces son entregados a juicio. El juicio de la entrega de Dios es un juicio en donde ya los entrega a su incredulidad. Y entonces ya no encajan en los planes de Dios. Esta era la iglesia. Una iglesia que hacía oración y hacía oración sin cesar. Ahora, su oración ferviente fue lo que pudo llevar a cabo en ellos grandes planes. Es crucial esa oración ferviente si nosotros queremos que una iglesia pueda avanzar. Esta oración ferviente es la que los hizo crecer y se multiplicaban. Esta oración ferviente es la que necesitamos como creyentes. Porque una iglesia crece a través de las almas y de las familias que se van convirtiendo a Dios. Y Él quería que esta oración ferviente fuera viva en ellos y que sea viva en cada iglesia. Y la iglesia que no está orando es una iglesia que está jugando. Pero está jugando con almas eternas. Es una iglesia que no puede tener poder. El poder está en Dios. Para que vuestra fe sea fundada en el poder de Dios, no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y si no hay poder de Dios, no hay una auténtica iglesia cristiana. No estamos hablando de números, estamos hablando de creyentes que creen y se ponen a orar y confían en Dios. Hay poder de Dios en esa iglesia. Entonces, primer punto. Una iglesia que crece es una iglesia que ora. Ahora, también era una iglesia que amaba, sabían amar. Ahora, ¿qué clase de amor es el que se tenían?
no era un amor por simpatía o por atracción o por ser de la misma raza, judíos. Era una iglesia que amaba conforme al verdadero amor que aprendieron en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el amor que aprendieron en Cristo Jesús? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice en 1 de Juan, capítulo 3, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Si conocen a Dios, nos conocerían a nosotros, porque somos hijos de Dios. ¿Qué amor fue el que Él nos enseñó? En 1 Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Y qué clase de amor fue el que nos dio primero? Él dejó su gloria, porque ahí estaba en la gloria con su Padre. Cuando leemos en Juan 17:5 dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él estaba en la gloria. Él no tenía que venir a morir por sus enemigos, porque éramos enemigos haciendo malas obras. Así dice en Colosenses, capítulo 3. No, nosotros éramos sus enemigos. Y Él dejó su gloria, porque sabía que lo único que podía quitar el estorbo entre Dios y el hombre, la barrera que había entre Dios y el hombre, que era el pecado, que lo heredamos desde Adán, lo único que lo podía quitar era un sacrificio perfecto, de un ser perfecto. Y solamente Dios es perfecto. Por eso Cristo no cometió ni un solo pecado. Mucha gente quiere atribuirle pecados a Dios sin entender la mente de Cristo, la mente de Dios. No cometió ni un solo pecado y desarrolló perfectamente el plan de Dios hasta que finalmente fue sacrificado con una muerte de cruz. Porque dice en Levítico 17:11 que la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Nos liberaría del pecado la sangre de un sacrificio perfecto, y este fue el sacrificio perfecto del Cordero perfecto, que fue el Señor Jesucristo. Cuando Juan lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con su sacrificio nos limpió de nuestros pecados. Cuando llegamos y nos arrepentimos de nuestra vida y le rendimos nuestra voluntad, aplica su sangre que nos limpia de todo pecado y es quitado esa barrera, y entonces podemos tener relación con Dios. Todo mediante el sacrificio de Cristo. Y esto que Él realizó nos conquista el corazón. Por eso nosotros le amamos a Él cuando vemos qué clase de amor tuvo por nosotros primero. Dio su vida por mí. Y entonces esto es la forma como te empieza a enseñar al transformar nuestra vida de egoísmo natural, que es lo opuesto al pecado, ¿sí? El egoísmo demanda para sí, el amor se da a los demás en sacrificio, en servicio. Entonces cuando Él empieza a cambiar mi vida, empieza a cambiar mis relaciones. Claro. Ahora empiezo a dar mi vida por los demás, a darme hacia los demás sin ningún interés ulterior. Mi único interés es que crezcan en el Señor y que crezcan en el conocimiento del Señor. Y mi único interés es que tengan vida eterna y que conozcan a Dios, el Padre. Y entonces, a través de Cristo. Y entonces todo esto cambia la vida y cambia las relaciones. Y entonces empezamos a vivir en un amor auténtico, en un amor verdadero. El amor hacía que pudieran compartir con los demás. ¿Y qué compartían? Su tiempo, su vida, sus bienes, todo. No había nada que yo me pudiera retener, porque yo buscaba las cosas de Dios. Yo buscaba la gloria de Dios, el reino de Dios. El amor los capacitaba para poder dar a los necesitados. ¿Qué gran necesidad tiene el hombre? Tú dirás de pan, de vestido, de sustento, de casa, etcétera, etcétera. La principal necesidad es su salvación. Claro, hay personas que tienen también necesidad de pan y, bueno, está en mí darle pan, les voy a dar pan.
Está en mí compartirle una despensa porque perdió su trabajo, porque por causa de la pandemia, etcétera, se quedó sin trabajo. Le doy una despensa o luego le doy otra, etcétera, pero le voy a dar con el propósito de que entienda que esto es por el amor de Jesucristo y de que pueda ver el amor de Cristo en mi vida de una manera práctica y que pueda ver que lo más importante que le puedo compartir es precisamente el mensaje de salvación. Era un amor que les permitía hacer a un lado, los capacitaba para hacer a un lado todo tipo de diferencias entre ellos, de tal forma que no habían enojos entre ellos. Llegaban a sentarse en las reuniones y no decían, no, aquí no me quiero sentar porque se sienta fulanito, mejor yo me siento acá. No habían diferencias, porque ese amor los llevaba a perdonar. Se sabían perdonar, porque se habían visto perdonados por Dios de todos sus pecados. Y entonces podían perdonar. Si no hay perdón, no puede existir el amor. Porque como somos seres caídos, siempre va a haber más de algo en que tendremos que perdonarnos. Y si Dios nos dice que tenemos que perdonarnos 70 veces 7, que significa siempre, ¿sí? Significa siempre, es porque si no lo hacemos, no podemos amar. Tú no puedes amar a alguien que no has perdonado. Al contrario, se desarrolla una ira, un resentimiento, un enojo contra esa persona, que se convierten en raíces de amargura. Necesitamos amar como Dios nos enseñó a amar. Y ellos se amaban, y porque se amaban, podían vivir en unidad. Una cosa nos lleva a la otra. Esto es esencial en un matrimonio, que constantemente se perdonen, es esencial en el matrimonio, es esencial con los hijos, pero también es esencial en una iglesia. De repente cometemos pecados entre creyentes. ¿Por qué? Pues por debilidad o por ignorancia o por lo que tú quieras. Pero Dios nos lleva a madurar en ese amor porque nos capacita para perdonar y edificarnos en amor. ¿Qué pasa si no se lleva a cabo lo que Dios quiere que se lleve a cabo en una iglesia? No hay poder. No hay poder del Espíritu porque hay pecado. Y no puede crecer porque hay pecado. Y no se quiere confesar el pecado y no se quiere entregar el pecado. Si no hay perdón, hay pecado. Y entonces, ¿qué pasa? División. Este grupo ya no quiere juntarse con este grupo, o esta familia con esta familia, o esta persona con esta persona. Hay separación. Esto no es lo que hay en el plan de Dios. ¿En dónde está el amor de Jesucristo? El amor de Jesucristo que perdona. ¿De qué me perdonó? De 10,000 talentos. ¿Qué te pide que perdones? 100 denarios. ¿Sí? 100 denarios. O sea, lo más fuerte que tú vayas a tener que perdonar no pasa de 100 denarios. Y que no nos vea Dios como aquel hombre que fue del que le debía esos 100 denarios y lo ahorcaba, ¿verdad? Diciéndole, págame lo que me debes. Ese es el odio que hay cuando no sabemos perdonar. No, hasta que me las pagues, ¿verdad? Y queremos que la persona sufra lo que yo sufrí, sienta lo que yo sentí. No, eso déjalo en la cruz. Eso ya fue pagado por Cristo. Ya te perdonó Él, perdona a los demás. Y entonces podemos crecer en el amor y entonces podemos ver el poder de Dios en nosotros como iglesia. Porque es una iglesia viva y práctica. No es simplemente de nombre o de título, no. Así era la iglesia de Sardis. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está para morir? Hagamos ese sepelio, ¿sí? Y matemos esas cosas que deben morir para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, viviendo como debemos vivir, como hijos de Dios, en el amor de Jesucristo. Claro, esto trae como resultado un verdadero avivamiento. Comenzaron a amar las cosas de arriba y perdieron su amor por las de abajo. ¿Y qué no es lo que nos dice Dios en Colosenses 3? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Vamos a leerlo en Colosenses 3, del 1 al 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Volviendo a que era una iglesia que amaba, leamos ahí en Hechos capítulo 4, el versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Qué es lo que sucedió en ese tiempo? Como habían llegado de varias partes del mundo judíos piadosos que querían celebrar la Pascua, y había una determinación que si por alguna razón una persona no la podía celebrar en la fecha correcta, podía hacerlo un mes después, aproximadamente. Entonces, cuando se juntaron, era en la segunda parte, exactamente no recuerdo el tiempo, pero era un tiempo después. Entonces, todos esos que se congregaron y escucharon el estruendo y que finalmente bajó el Espíritu Santo sobre los apóstoles y los que estaban reunidos con ellos y empezaron a predicarles el Evangelio, cada uno lo escuchaba en su lengua natal. O sea, Pedro le estaba predicando en griego y cada uno lo escuchaba en su lengua natal. Entonces esto trajo una gran conmoción. Y toda esta gente que escuchó y que se convirtieron al Evangelio, querían seguir escuchando de Dios y querían seguir aprendiendo de esta nueva revelación que Dios les estaba dando, porque había sido el cumplimiento de todas las promesas que habían visto en el Antiguo Testamento. Es más, recordemos que cuando fue llevado al cielo el Señor Jesús y habían más de 500 testigos reunidos, en ese momento que fue levantado, ante los ojos de ellos fue levantado y los cubrió una nube y ya no lo volvieron a ver, y se aparecen un par de ángeles y les dicen a este Jesús que habéis visto ir al cielo, así un día vendrá, regresará del cielo. Ellos le acababan de decir: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos lo estaban esperando. Pero primero tenían que entender que tendría que haber el reino de Cristo en el corazón de los que van a ser súbditos del reino milenial. Primero quiere reinar en el corazón de las personas, porque estos son los que vamos a estar reinando con Él en su reino milenial. Tenían que entender primero esto, y por eso les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que mi Padre ha puesto en su sola potestad. Ustedes prediquen el Evangelio. Van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes vivan el Evangelio. Entonces se llenaron del Espíritu de Dios, vivían en el poder de Dios, vivían en amor, y así pudieron crecer de una manera sólida, auténtica, como creyentes. Y entonces sí podían multiplicarse, porque había un claro evangelio, no un falso evangelio. Claro, después entrarían falsos y demás, y todo esto se encargaría el Señor de fortalecer a la iglesia con gente que tendría el conocimiento claro y correcto para poder ayudar y corregir a los que trataban de desviar la iglesia, ¿verdad? Esto siempre ha habido. Pero tiene que haber una iglesia sólida, de creyentes sólidos que entienden el correcto mensaje del Evangelio, que viven en el amor de Jesús, que saben perdonar, que viven en el poder del Espíritu para poder corregir y guiar esa iglesia y hacer que a través de esa iglesia otros lo conozcan. Dios tiene planeado a través de nuestra iglesia también mandar misioneros a otra parte, por supuesto, ni lo duden. Pero primero quiere fortalecer y establecer bien la iglesia a través de ancianos que sean correctos ancianos, verdaderos temerosos de Dios, verdaderos creyentes fieles. Y luego de esto partimos para el Evangelio a otras naciones, pero con gente de estos ancianos, que son fieles, correctos, que van a ir a predicar un correcto Evangelio. Ese es el plan de Dios. Y lo debemos tener bien consciente, y sobre esto tenemos que estar orando todos nosotros. Y como creyentes yo les exhorto a orar como me enseñaron a orar a mí. Hace falta obreros, Señor. Me pongo como el primero de la lista. Hacen falta misioneros, Señor. Me pongo como el primero de la lista. Hace falta ancianos, Señor. Me pongo como el primero de la lista en mi oración. Y orar en este sentido, oramos de una manera correcta al Señor. Era una iglesia que oraba.
Era una iglesia que amaba. Finalmente vemos que era una iglesia que testificaba. Vamos a leer este versículo 33. Hechos 4, 33. Dice lo siguiente. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. En el 31 leemos que decía, hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Había esfuerzo. Aprovechaban cada oportunidad. Estoy con un incrédulo. Sé que este incrédulo va camino al infierno. Sé que yo tengo la única alternativa que lo puede librar de este lugar. Entonces, me doy el tiempo para compartirle el mensaje de salvación. Sí, el mundo nos trata de envolver en las actividades, en muchas cosas. Nosotros nos damos el tiempo, porque sabemos que la persona que te está atendiendo, fuiste al doctor, el doctor no ha conocido a Cristo, el doctor necesita escuchar el Evangelio. ¿Le has propuesto un tiempo para poderle compartir el Evangelio? Claro, porque cuando está en consultas, pues hay una gran cola de pacientes, ¿verdad? No puede en ese momento escucharte, pero invítalo a tu casa o invítalo a tomar un café y compártele con claridad el Evangelio. Todas las personas con las que tenemos contacto necesitan escuchar el Evangelio. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y Dios le dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en todas las naciones, ¿sí? En Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, o sea, en todas las naciones. Me seréis testigos. Entonces tenían que compartir, ellos iban saliendo y de repente pues se fueron acomodando porque pues sí, ya estaba Pedro, estaba Santiago, el hermano del Señor, Judas, el hermano del Señor, que pues hacía quizá unos cuantos meses, quizá 8 meses que no creían en Cristo. Y después se convirtieron cuando lo vieron resucitado. Y sabían que Él era el Hijo de Dios. Se habían criado con Él, eran sus medios hermanos. Pero entonces cuando escucharon y cuando vieron todas estas cosas se convirtieron y todos estaban muy cómodos. Tenemos la crema innata del cristianismo aquí y somos los creyentes judíos y Dios les dijo que tenían que salir. Entonces viene la persecución a causa de Esteban porque lo mataron, fue el primer mártir y todos salieron a varias partes del mundo. Y ahí tenemos la historia en el libro de Hechos. Y a donde salían iban predicando, primero a los judíos, pero después algunos fueron y también predicaron a los gentiles, a los griegos. Y cuando vieron que se iban convirtiendo, primero Pablo pues es llamado por Dios a predicarle a Cornelio de una manera milagrosa. Y ahí empezó la conversión de los gentiles. Y luego a donde llegaban, iban y predicaban. Así es como tenían que hacerlo. Este fue el mandato de Dios. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio del Señor Jesucristo, de la resurrección del Señor Jesucristo. Con gran poder Dios daba señales, porque como esto nunca había pasado, que alguien resucitara y que ascendiera al cielo, nunca. Nosotros vemos que con Cristo fueron resucitadas algunas personas, pero volvieron a morir. Elías, Eliseo resucitaron también personas, pero volvieron a morir. El único que murió y resucitó con un cuerpo glorioso y está a la diestra del Padre es Cristo. ¿Cómo nos van a creer esta historia? Pues Dios les permitía que hicieran señales o milagros. Sanaban personas, sacaban demonios, etc. Y estos eran testimonio de que el mensaje era de Dios y que los mensajeros eran enviados por Dios. Cuando Pablo llega y quiere hablarle a un procónsul que era estorbado por Elimás, un mago, Pablo le dice, vas a quedar ciego por un tiempo porque te estás oponiendo a los caminos del Señor. Y quedó ciego en ese momento y buscaba a quien le ayudara a caminar. Y cuando ve eso el procónsul creyó y se convirtió. Ese era el propósito de los milagros. No era hacer un show y montar una función aquí. Y que la gente venga y vea cómo se levantan de una silla y caminan y brincan y luego se van y están postrados toda su vida y peor que como estaban antes, ¿verdad? Esa no era la forma como Dios sanaba.
sanaban Dios, Cristo, sanaban los apóstoles, pero con el propósito de que escucharan el Evangelio y se dieran cuenta que este era el mensaje de Dios para la salvación de sus almas. Entonces Dios daba testimonio con todos estos hechos y ellos constantemente estaban predicando la palabra de Dios y salieron a otras partes del mundo para predicar la palabra de Dios y hablaban con poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Claro que Dios derramaba esa gracia, tenían gracia para con Dios y tenían gracia para con los hombres. La gente estaba dispuesta a escucharlos y se convertían por miles. Había verdadera relación con el Señor. Y Dios quiere seguirnos usando como esa iglesia verdadera que ora, que ama, que testifica. Dios quiere seguir usándonos como ese tipo de iglesia. Decía un predicador de hace algunos años, David Dawson, decía, las bancas silente o callada es la más grande maldición y problema que tiene el cristianismo, y plaga que tiene el cristianismo. Maldición y plaga, ¿sí? Es fácil que se llene de personas que están acomodadas, como lo estaban ahí en ese tiempo la iglesia, que tiene que ser sacudida por Dios, porque si no, no despiertan y buscan servir al Señor. No lo olvides, si estás con vida es porque Dios quiere que testifiques a otros de las maravillas que Dios ha hecho en ti. Y hasta la fecha podemos ver personas que están dando su vida por el Evangelio, están predicando el Evangelio, arriesgando sus vidas. Muchos se convierten y son agarrados a palazos y los matan a palazos en la India porque se convirtieron a Cristo. Los matan a palazos. Pastores los meten a prisión y los agarran a palazos para que renuncien a su fe. ¿Qué persecución recibimos nosotros? Que nada más no reciban el folleto. O que la persona te quite el habla. ¿Eso es persecución? Ellos se sentían gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Los azotaban, les golpeaban las espaldas con látigos. ¿Qué persecución recibimos? Yo cuando oigo testimonios de hermanos en Cristo que padecen en estos lugares donde hay tanta persecución, me siento cobarde. Y he tenido que confesar a Dios mi cobardía de no hablar como debo hablar el Evangelio. Y como dice Pablo que sus prisiones daban ánimos a otros para predicar el Evangelio, yo he recibido ánimo de estos creyentes que dan su vida por el Evangelio. Por eso nos tiene Dios aquí, para predicar el Evangelio. Ellos fueron diligentes, ellos obedecieron, ellos lo hicieron. Ahora nos toca a nosotros cumplir con nuestra generación. Nuestra generación también necesita escuchar. Todos nosotros tenemos vecinos, tenemos amigos, tenemos familiares, tenemos un gran campo de acción para que la gente escuche lo más importante que necesita escuchar en esta vida, el mensaje de salvación. Ellos lo vieron así. Mira a Cristo en la cruz, no hay otro sentido. Ellos lo vieron así y por eso predicaban con denuedo la palabra de Dios. Y salieron encomendados por el Señor y por el Espíritu a todas las naciones, a predicar el Evangelio. A esto nos trajo el Señor y esto es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que nos llama a hacer a todos nosotros como iglesia. Que, ay Dios, llévame a la Patagonia y voy a predicar. No, necesitas primero cumplir tu misión aquí con los que tenemos cerca. Y si no cumplimos con los que tenemos cerca, mucho menos lo vamos a hacer cuando estemos lejos. Es aquí. ¿Y quién nos va a ayudar a esto? Es la obra de Dios. Simplemente quiere nuestro corazón dispuesto. Y entonces nos da gracia. Les dio gracia con Dios y gracia para con los hombres. Y que no seamos creyentes que buscan tener una iglesia llena de personas que no quieren testificar. Esa es la peor maldición y plaga que puede tener el cristianismo. Ellos tenían fresca en sus mentes la gran comisión. Y se acercó Jesús y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, la gran comisión, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Acaba diciendo en Mateo 20, 28 al 30.
En Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Lo que más necesita escuchar el ser humano es este mensaje de salvación. Ese llamamiento a testificar fluía en las venas de estos creyentes. Leamos lo que dice en Hechos 1:8. Aunque ya se los compartí hace un momento, pero vamos a leerlo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este poder viene de Dios. A ellos les resonaba en su interior esta encomienda de parte de Dios. Vayan por todo el mundo. Van a recibir poder, el poder que viene de Dios, y todos entonces testificaban a todo el mundo acerca de este evangelio, las buenas nuevas de salvación. Entonces tengamos presente esto. Es con amor, es con oración, es con el poder del Espíritu Santo y el valor que nos da para testificar a otros de Cristo, como una iglesia va a marchar siempre hacia adelante. Todos ellos eran fieles en dar ese testimonio de Jesús. Y la fe que nosotros tenemos ahora, el privilegio de haber podido conocer el Evangelio de Cristo Jesús, es porque a estos creyentes nada los pudo detener. No frenemos este Evangelio. Necesita la gente escuchar la salvación. Porque no hay otra cosa. O el hombre sigue viviendo en su pecado y su autodestrucción, porque es así como viven, o el hombre se convierte a Cristo y puede ver y puede vivir la verdadera vida y la vida eterna cuando nos lleve a su presencia. Decía una persona que la iglesia que no está impactando o que su impacto es insuficiente sobre el mundo que la rodea, su influencia es insuficiente sobre el mundo que la rodea, es porque el mundo ha desarrollado una influencia muy grande sobre esta iglesia. El mundo es un enemigo, ¿sí? Pero fuimos llamados a salir para dar testimonio de Jesucristo. Vamos a orar. Padre amado, agradecemos la bendición que tú nos das al contar con estos pasajes, como el que acabamos de estudiar el día de hoy. Gracias, Padre, porque tú nos has dejado los lineamientos que tú esperas que viva una verdadera iglesia. Y si hay algo que queremos ser, Señor, es precisamente una verdadera iglesia. Y ninguno de nosotros anhela nada menos que esto, Señor. Así es que te pedimos que tú nos guíes a vivir como los creyentes que tú quieres que seamos y tener en mente todo esto que pudimos escuchar en esta mañana para ponerlo en oración constante hasta ver que nuestra iglesia también ha podido contribuir enviando misioneros a otro lugar. Gracias, Dios, porque todo esto depende de ti y tú no vas a parar hasta que veas realizada tu obra. Cada iglesia está en tus manos. Tú eres quien la conduces. Condúcenos a nosotros, Señor. Y permite que este mensaje también impacte los corazones de otros creyentes en otras iglesias para servirte en cada iglesia que tú les has encomendado. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén, Señor.